Hola, les voy a contar una historia. ¿Ubican el libro o la película Orgullo y Prejuicio y Zombies? Bueno, esta historia no es sobre ese libro ni sobre esa película, es sobre los eventos que ocurrieron cuando quise leer ese libro. Cuando me enteré que una nueva película de zombies se encontraba en producción, quise leer la fuente original, el libro del cual les menciono, por lo que realicé en internet una búsqueda. Utilicé las palabras orgullo, libro y zombie. Me llevé una pequeña sorpresa. Sucede que en el año 2011, un escritor de nombre Juan Flan había escrito una novela sobre zombies cuya trama se desarrollaba en el barrio Chueca, que para aquellos que no lo sepan, es el corazón LGBTQ de Madrid, España. Los personajes principales son tres. Primero está Belén, la joven lesbiana. Es una chica de 20 años que estaba en el barrio de Chueca porque estaba iniciando un negocio al lado de su novia. El siguiente personaje es Toña y Ponzoña, una transvesti que por azares del destino comienza la historia desnuda y termina desnuda, ya que en medio de una situación zombie en ningún momento tuvo la oportunidad de vestirse. Y el tercer personaje, el que probablemente es el más interesante, además de que es el que tiene más protagonismo, es Miguel, un hombre maduro y moreno que además de ser homosexual, es portador del virus del VIH. Sin entrar en muchos detalles, el libro era muy bueno, entretenido, cumplía su misión, incluso tenía escenas aterradoras que todo fanático del género podría agradecer. Pero si hay algo que quiero destacar, es el tratamiento que se le dio al personaje de Miguel, donde su condición como cero positivo parecía estar de más. ¿Por qué? Porque esa condición aparentemente no aportaba nada a la trama. No era ni una condicionante, no generaba problemas ni hacía avanzar la historia. Poco se hablaba del origen de la enfermedad, no generaba ningún sentimiento especial hacia el personaje, ni negativo ni positivo. No podíamos odiarlo ni quererlo por estar enfermo, era simplemente una característica más que realmente no importaba. Terminé de leer ese libro sin comprender mucho por qué el autor había decidido que ese personaje fuera portador del VIH. Aunque si bien al final de la historia hubo unos pequeños detalles relacionados con los medicamentos que tomaba Miguel, realmente parecía una situación innecesaria. O al menos eso creí, hasta unos días después, cuando ocurrió un evento interesante en mi vida. Por aquellos días yo tenía un compañero en el trabajo, quien es mi amigo, que de vez en cuando solía llegar tarde al trabajo. Nos contaba que la razón por la que llegaba tarde era porque tenía que asistir a consultas médicas, pero nunca nos contaba el por qué, cuál era la razón, cuál era su enfermedad. Ahora bien, antes de avanzar debo realizar una pequeña confesión. Yo toda la vida he padecido de un malestar de índole psiquiátrico, y como bien lo dice el refrán, el león piensa que todos son de su condición. Cuando escuchaba a Daniel hablar de sus citas médicas, siempre di por hecho que su enfermedad también era de índole psiquiátrica, y que era por motivos personales que él había decidido mantener su enfermedad en secreto. Un día, mi amigo Daniel y yo salimos de trabajar y fuimos a dar un paseo por una plaza. Cuando estábamos allí, en algún momento, él me pidió que cuidara su mochila mientras él entraba al baño público. Quise hacerme el gracioso y jugarle una broma. Revisé la mochila en búsqueda de su teléfono celular para hacer una publicación desde su Facebook, pero no encontré el aparato porque aparentemente se lo había llevado. Sin embargo, en su mochila sí encontré un medicamento, cuya etiqueta estaba cubierta con cinta plástica, de manera que no fuera legible. Simplemente levanté el medicamento, lo puse contra luz y pude leer el nombre. Busqué en internet el nombre del medicamento. Asumí que de inmediato sabría cuál era su diagnóstico, pero como podrán imaginar, en este punto de la historia, lo que descubrí era que Daniel era portador del VIH. En un principio estaba en shock, porque yo conocía la vida sexual de mi amigo Daniel, que tenía una vida sexual activa. También estaba en shock porque trabajaba. Yo pensaba que si yo tuviera SIDA, que era lo que yo pensaba que mi amigo tenía, no tendría que estar trabajando, tendría que estar encerrado en mi casa, llorando todo el tiempo porque me iba a morir. Mi amigo Daniel salió del baño, pero yo no le conté lo que había descubierto. Le dije que me sentía mal y que me tenía que ir, y lo dejé solo en la plaza. Los siguientes días estuve evitando a mi amigo Daniel en lo posible. Poco a poco me fui olvidando del impacto de aquella noticia y me fui olvidando de él. Y yo regresé a mi vida habitual.
seguía haciendo las mismas cosas y disfrutando las mismas cosas. ¿Y qué cosas eran aquellas? Películas y libros de terror. En algún momento, en mi casa, me encontré nuevamente el libro de Juan Flan. Y fue entonces cuando comprendí la importancia del personaje de Miguel en aquella novela. Últimamente he leído un poco sobre la trayectoria de Juan Flan y me he dado cuenta que este autor se ha preocupado mucho por promover igualdad en cuanto a derechos para la comunidad LGBTQ. De igual forma, se ha preocupado por representar de manera correcta a las personas que viven con la condición del VIH. Y comencé a entender. Comencé a comparar al personaje Miguel de la novela con mi amigo Daniel. A final de cuentas, para Miguel, su enfermedad VIH no implicaba absolutamente ninguna diferencia si la tuviera o no. Seguía siendo el mismo tipo que trataba de sobrevivir al apocalipsis zombie. Lo mismo ocurría con Daniel. No importaba que estuviera enfermo, que lleva el virus sí o no. Tenía que continuar con su vida, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir saliendo, tenía que seguir enamorándose, tenía que seguir divirtiéndose. En el caso de ambos personajes, mi amigo de la vida real y Miguel en la ficción, la enfermedad era simplemente una característica más. Pero si bien el VIH es un tema importante del cual se tenga que hablar, no es el punto al que yo he querido llegar con mi historia. Lo que yo he querido contarles es la manera en que ese tema fue introducido a mí. Antes de leer la novela de Juan Flan, para mí era un tema absolutamente tabú, del que no tenía ninguna idea. Prefería no saber, prefería no enterarme, prefería pretender que no existía. Y sin embargo, este virus es solo uno de los tantos conflictos a los que se enfrenta la comunidad LGBTQ constantemente. Conflictos que al día de hoy no son representados de manera adecuada en el cine, la televisión o la literatura. Y ese es el punto al que quería llegar con esta historia. Que un mensaje tan importante no llegó hasta mí hasta que lo encontré en el canal adecuado, en un canal del cual yo disfrutaba, en este caso una novela de terror. Y ahora me pongo a reflexionar, ¿cuántos mensajes importantes han llegado a mi vida gracias a las películas de terror? Porque al final de cuentas, los adictos a este género buscamos lo mismo que los demás buscan en sus respectivos gustos. Buscamos un reflejo a nuestras emociones para poder procesarlas y para poder compartirlas. Buscamos metáforas que representen a nuestros monstruos internos, los que nos atacaron en el pasado, los que nos atacan actualmente y los que aún no conocemos, pero que nos encontraremos en el futuro. Si bien la correcta representación de la comunidad LGBTQ ha sido casi nula, no solamente en el terror, sino en cualquier género, sí hay pequeñas semillas de la llamada cultura gay sembradas de manera casual, por accidente o incluso intencional en algunas obras. Si tú eres un fan del terror, te invito a suscribirte a este podcast, donde en cada capítulo analizaremos diferentes obras de películas, series, libros, para desenterrar esas pequeñas semillas de nuestra comunidad y descubrir qué tan profundo llegan sus raíces. Y si no eres fan del terror, de igual forma te invito a que te quedes cerca, porque quién sabe qué puedas aprender de la misma manera en que yo aprendí una gran lección hace algunos años.